Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Nunca imaginé que la vida que tenía, llena de sueños compartidos, se desmoronaría tan rápido. Todo comenzó como una historia común, una historia de amor, un amor que creíamos eterno. Sofía y yo éramos inseparables desde el primer momento en que nos conocimos en la secundaria. Lo nuestro fue amor a primera vista, como un flechazo directo al corazón. Al pasar los años, el vínculo entre nosotros solo se fortaleció. Casi no había secretos. Nuestras metas se alineaban y compartíamos la misma visión del futuro. Siempre soñamos con casarnos y tener una vida plena, pero el dinero nunca estuvo de nuestro lado. Después de casi 10 años juntos, por fin decidimos dar el siguiente paso. Pero las bodas, como todos sabemos, son caras, incluso si quieres algo sencillo. Sofía quería una celebración más grande, algo con amigos, familiares, algo que reflejara nuestra historia. Yo, por mi parte, prefería algo más íntimo, una ceremonia pequeña, solo los dos y aquellos que más amábamos. La diferencia entre nuestras ideas retrasó el plan, pero de alguna forma sabíamos que terminaríamos casándonos. El problema era el dinero, como siempre. Y entonces llegó la oferta de trabajo de Sofía, algo inesperado, pero prometedor. Una oportunidad para viajar a Corea del Sur y trabajar como consultora para una empresa en expansión. El sueldo era mucho más alto de lo que podíamos imaginar. Y aunque la idea de separarnos me aterraba, entendí que era el sacrificio que debíamos hacer para lograr nuestros sueños. 4 meses. 4 meses lejos. Al principio me negué. Mi mente no podía procesarlo. 4 meses, a tantos kilómetros de distancia. Pero con el tiempo me di cuenta de que era la mejor opción. Y así, Sofía partió hacia Corea, y yo me quedé atrás, esperando, lidiando con una ansiedad que me estaba consumiendo. Era una mezcla de miedo, soledad y preocupación constante por su seguridad. Ella estaba en otro continente, en un país extraño, y lo único que podía hacer era esperar su llamada. Me acostumbré a desvelarme, a estar despierto a las 3 de la madrugada, esperando hablar con ella. Eso se convirtió en mi rutina, conversaciones llenas de cariño, pero también de angustia. Algo en mi interior me decía que no todo iba a ser fácil. Algo no estaba bien. Al principio las cosas parecían marchar bien. Sofía se adaptaba al trabajo y me contó sobre una compañera llamada Han, una japonesa que la invitó a compartir habitación. Por extraño que me pareciera, lo vi como algo positivo. De esa forma Sofía no estaría sola. Estaba segura, o al menos eso quería creer. Conocí a Han por videollamada y me pareció una mujer amable, tranquila, pero mi paranoia no me dejaba en paz. Aunque lo trataba de ocultar, algo dentro de mí no dejaba de inquietarse. Un par de semanas después, Sofía me comentó sobre una fiesta de disfraces que organizaba la empresa para la cual trabajaba. Estaba emocionada. No me pareció mal. En realidad, lo vi como una oportunidad para distraerse un poco. Pero esa noche, algo cambió. Esa fue la última vez que la escuché con claridad. Como siempre, me quedé despierto para hablar con ella. Esperaba la videollamada, pero no llegó. Marqué su número 1 vez, 2, 3 veces. Casi podía sentir cómo la angustia se apoderaba de mí. La fiesta debía haber terminado hacía tiempo. Decidí esperar un poco más, pensando que tal vez ella estaba ocupada, distraída. Mientras pasaban los minutos, decidí distraerme en Facebook, un mal hábito que adquirí mientras la esperaba. Fue entonces cuando vi el enlace. Si estás pensando en ir a Corea, debes ver esto primero. No era un enlace habitual, lo sabía. Algo en mi interior me instó a no hacer clic. Pero en ese momento, la ansiedad y el miedo comenzaron a devorarme. Algo me decía que debía hacerlo. Algo me impulsaba, así que lo hice. Al principio, pensé que era un video inocente, algo curioso para extranjeros, un contenido extraño pero inofensivo. Pero pronto me di cuenta de que había cometido un error. El video comenzó con imágenes distorsionadas. Una mujer rubia, desnuda, con las manos atadas al techo, una máscara blanca cubriendo su rostro. La palabra perra apareció escrita en rojo sobre la pantalla. Pensé que era alguna de esas representaciones perturbadoras de la Deep Web, algo macabro pero sin sentido. Intenté cerrar la ventana,
Pero el video se amplió, se apoderó de la pantalla. No pude apartar la mirada. Entonces la figura de un hombre apareció. Vestía una máscara de samurái y sostenía una katana. En ese momento, mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo, pero lo que ocurrió a continuación fue aún más perturbador. El hombre se acercó a la mujer, que comenzó a suplicar, pidiendo que la dejara ir. Sus palabras no llegaron a mi cerebro, porque en ese instante él levantó la katana y cortó su cuerpo por la mitad. El sonido del metal atravesando la carne se me quedó grabado, como si resonara en mi cabeza. Sentí el vacío en mi estómago. El terror se apoderó de mí. Mi corazón se detuvo. No entendía qué estaba pasando, pero una sola cosa quedó clara. Esa mujer era alguien más, alguien que no conocía, y sin embargo, mi mente ya estaba ligada a lo que vendría. Mi primer impulso fue marcar el número de Sofía, pero no contestaba. Llamé una y otra vez, desesperado. Intenté llamar a Han, pero ella tampoco respondió. La angustia creció. Entonces, revisé el perfil de Sofía en las redes sociales. Había subido fotos de la fiesta. Sofía estaba allí, rodeada de gente, con Han al lado. Pero entre ellos había una figura que destacaba. El hombre con la máscara de samurái. Allí estaba, observando directamente a la cámara. El pánico se apoderó de mí. Ya no podía quedarme quieto. Golpeé la pantalla. Llamé sin descanso. El teléfono seguía sin responder. Finalmente, una videollamada entró. Sofía. Mi alivio fue inmediato, pero lo que vi al otro lado de la pantalla me heló. Sofía y Han estaban de pie, las manos atadas a la espalda, con las mismas máscaras blancas. La palabra perra brillaba en sus rostros. Y como en el video, el hombre de la máscara de samurái se acercó a la cámara. Levantó un papel con un mensaje. Hagamos un trato. Me mostró otra hoja, la cuenta bancaria, un número. 10 minutos para transferir $10,000 o las dos perras se convertirían en 4. El tic-tac del reloj comenzó a sonar en mis oídos. Cada segundo era una eternidad. Con las manos temblorosas inicié la transferencia, desesperado. Cuando el hombre vio la confirmación de la transferencia, levantó otro papel. Si llamas a la policía, las matamos. Y luego colgó. El teléfono se apagó. El mundo se desmoronó. Pasaron 3 días. 3 días interminables de incertidumbre. Cada minuto, cada segundo, sentía cómo mi mente se desmoronaba. Mis fuerzas me abandonaban. Entonces, en el 4.º día, alguien tocó la puerta de mi departamento. Era Sofía. Estaba de pie, frente a mí, como si nada hubiera pasado. La abracé con una mezcla de alivio y desconcierto. Las lágrimas se desbordaron, pero había algo raro en ella, algo distante, algo ausente. Pregunté una y otra vez qué había sucedido, qué pasó durante esos días, pero ella guardaba silencio. Cada vez que mencionaba a Han o el incidente, se alejaba. Y así con el tiempo, la vida continuó. Nos casamos, formamos una familia, pero esa pesadilla, ese video, el hombre con la máscara de samurái, todo eso nunca se fue. Siempre está ahí, en el fondo de mi mente, esperando para salir. Y a veces, cuando la oscuridad cae sobre mi habitación, siento que el reloj vuelve a sonar, marcando el tiempo hasta el siguiente acto. Si esta historia te ha dejado con la piel de gallina, no olvides darle like y suscribirte para más relatos aterradores como este. ¿Qué harías si le pasa a tu pareja? Déjanos tu comentario. Nos encantaría saber tu opinión. No dejes que la oscuridad se apague. Acompáñanos en la próxima historia. Lo que estoy a punto de contarles es un relato que podría haber terminado de muchas maneras. Pero el final que encontré, ese no tiene retorno. Si alguna vez decides investigar la Deep Web, olvídalo, no lo hagas. Piensa 2 veces antes de caer en la tentación de explorar lo que no puedes comprender, porque cuando abres esa puerta, tal vez lo único que encuentras es la oscuridad. Yo la encontré y me arrastró hacia lo más profundo. Era una tarde cualquiera. Había dejado atrás mi vida en la universidad y me mudé a un apartamento en un barrio tranquilo, uno que no conocía. Tomás, mi nuevo compañero de piso, era un tipo serio, responsable.
Casi parecía un fantasma, siempre encerrado en sus estudios, evitando cualquier tipo de distracción. No entendía por qué había aceptado vivir con él, pero en ese momento me sentía seguro. Necesitaba esa seguridad. Pero todo cambió una noche en que todo lo que creía saber sobre el mundo y sobre mí mismo comenzó a desmoronarse. Estaba frente a la computadora, una laptop que había adquirido recientemente después de vender la mía para empezar de nuevo. Mi vida, mi identidad, mi todo estaba en la nube. Así que, como cualquier persona inteligente, tenía la costumbre de ser extremadamente cauteloso con mi información. Sin embargo, el destino no entiende de precauciones. Recibí un mensaje. Ni siquiera pensé en él al principio. Revisa tu computadora. El remitente era desconocido. Sin número, solo una dirección genérica. El mensaje en sí no tenía sentido, pero algo dentro de mí se encendió con una chispa de incomodidad. Encendí mi laptop y casi de inmediato noté que algo estaba mal. El cursor no respondía como de costumbre, moviéndose solo, como si no fuera yo quien lo controlaba. Mi respiración se aceleró. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, mientras trataba de no caer en el pánico. ¿Qué estaba pasando? No podía hacer nada. Intenté apretar varias teclas, pero nada. El puntero saltaba de un lado al otro, cada vez más rápido. Mi laptop estaba siendo controlada. ¿Pero por quién? ¿Y cómo? La pregunta rondaba mi mente, pero no pude responderla. Solo podía mirar la pantalla, impotente, mientras un programa desconocido comenzaba a instalarse en mi dispositivo, sin mi permiso, sin ninguna intervención mía. El miedo creció dentro de mí, pero fue el sonido de mi teléfono lo que me sacó de mi trance. Miré la pantalla. Un mensaje más. Mira por la ventana. Mi cuerpo se tensó. Me acerqué al cristal, intentando no hacer ruido. Fuera, en el estacionamiento, había un hombre apoyado contra una camioneta blanca. No me lo podía creer. El hombre estaba mirando hacia mí, y cuando nuestros ojos se cruzaron, hizo un leve movimiento con la cabeza, como si me estuviera esperando. De repente, un mensaje más apareció en mi teléfono. Escribe y mantén presionadas las teclas Shift, Alt y F5 al mismo tiempo para activar el programa. No sabía qué hacer. Mi cuerpo estaba helado. Me sentía atrapado, como si no pudiera escapar. Algo dentro de mí me decía que no debía seguir esas instrucciones. Algo me decía que activar el programa era lo peor que podría hacer. Llamé a Tomás. Mi voz temblaba cuando le expliqué lo que sucedía, y como si hubiera adivinado el terror en mis palabras, apareció en mi habitación en segundos. No perdí tiempo en explicarle lo que había visto, y ambos nos asomamos por la ventana. Ahí estaba él, el hombre. Nos observaba. Tomás, sin decir palabra, tomó su bate de béisbol que siempre tenía cerca y me dijo que debía quedarme quieto. Fue entonces cuando la puerta de nuestra habitación tembló. Golpes, violentos, como si alguien estuviera tratando de entrar. Los rasguños comenzaron a sonar en la puerta. Me miró, tomados por el pánico, mientras el sonido se intensificaba. Algo iba a suceder. La puerta no cedió, pero de alguna manera, su presencia fuera era más aterradora que cualquier golpe. Los minutos pasaban como horas. El hombre seguía allí, pero el momento más aterrador no fue el ruido, ni la sensación de estar siendo observado. Fue cuando escuchamos el sonido del pomo de la puerta girando. La puerta estaba cerrada con llave, y entonces el hombre afuera dejó de golpear, pero el rastro de su presencia quedaba. Unos segundos después, los rasguños comenzaron a escucharse nuevamente, como si estuviera buscando una manera de entrar. Sentí una sensación helada que me recorrió todo el cuerpo. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo sabían dónde estábamos? 5 minutos después, el sonido cesó. La policía llegó poco después. Revisaron el lugar, pero no encontraron nada. El rastro de la laptop comprometida solo los dejó más confundidos. No sabían de dónde provenía el ataque ni cómo los sistemas fueron infiltrados. Pero algo me decía que lo peor estaba por venir. Esa noche no dormí. El miedo se había convertido en una sombra que me seguía por cada rincón del apartamento. Cuando Tomás regresó, ya estábamos demasiado alerta para descansar. Yo miraba cada esquina, cada objeto en el cuarto. Sentía que estaba siendo observado, incluso cuando no había nada allí.
Al día siguiente, después de horas sin dormir, regresé a casa completamente agotado. Tomás aún no estaba allí, así que decidí tumbarme un momento. Fue cuando algo sucedió. Un sonido, un golpe, un rumor proveniente del armario. Al principio lo ignoré, pero entonces lo oí de nuevo, y esta vez era más fuerte. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. La puerta del armario se abrió sola. La cerré rápidamente, pero al hacerlo, sentí una presión en el aire. Vi una sombra acercándose. Era un hombre enmascarado. Corrí hacia la puerta, la cerré de un golpe detrás de mí y corrí a toda velocidad hacia el estacionamiento. No miré atrás. No podía. La policía llegó tarde. El hombre había desaparecido. La escena parecía intacta. Nada se había robado, nada alterado. Pero el terror había quedado marcado en la piel de mi alma. La sensación de que algo había tocado lo más profundo de mi ser permaneció. Esa noche, mientras me sentaba frente a la laptop, decidí revisar el equipo. Pero lo que encontré fue aún peor. El fondo de pantalla había cambiado. Esta vez era un rostro grotesco, el hombre enmascarado con un cuchillo ensangrentado, clavado en una muñeca. Y entonces, al abrir los programas, algo nuevamente se instaló. Era el mismo programa que había comenzado a descargar esa noche, el que había intentado evitar. Lo abrí. Sin querer, mis ojos se fijaron en la pantalla y vi lo imposible, un video en vivo. Era una habitación, un niño. No entendí lo que veía hasta que la cámara se desplazó ligeramente. La transmisión provenía de su cámara web. En la esquina, un mensaje apareció. Gracias por unirte, Carlos. Mi sangre se heló. Lo siguiente fue un desenlace que nunca podré borrar. Un hombre apareció detrás del niño. Llevaba una caja de herramientas. Le tapó la boca con cinta adhesiva. El niño lloraba, forcejeaba, pero el hombre lo inmovilizó con fuerza. La pantalla no podía detenerme de mirar, aunque mi alma gritaba para huir. El niño sufrió un dolor inimaginable, y yo, incapaz de hacer nada, miraba, sin poder salir. La cámara grababa todo, y luego el chat comenzó a llenarse de mensajes, alabando al hombre y sugiriendo más violencia. Yo lloraba frente a la pantalla, rogando que todo terminara, pero no lo hizo. Un mensaje apareció. Gracias por mirar, Carlos. En ese momento, todo se apagó. La pantalla volvió a su fondo grotesco. Mi teléfono comenzó a sonar. Mensajes de mis amigos y familiares. Todos acusándome. ¿Por qué enviaste esa transmisión? Las autoridades lo investigaron, pero el daño estaba hecho. Mi vida había quedado marcada por algo que no hice. Algo que me fue impuesto. Poco después, la policía atrapó a los responsables. 4 hombres, uno de ellos, el Admin 1, otro, Culture 045, todos ellos arrestados, pero la sensación de que el mal nunca descansa me persigue. Ahora, después de todo, solo tengo una advertencia para ti. Nunca mires hacia atrás. No busques lo que no debes encontrar, porque la Deep Web te encuentra a ti. Nunca pensé que algo como esto me sucedería. A lo largo de mi vida, siempre había creído que el terror era algo que solo existía en las películas, algo que solo le pasaba a los demás. Pero todo cambió cuando, a mis 19 años, decidí adentrarme en las profundidades de la Deep Web. Esta es la historia de cómo lo que comencé como una simple curiosidad me llevó a enfrentar algo que nunca quise conocer. Todo comenzó una noche de noviembre de 2017. Como muchos jóvenes, había oído historias sobre la Dark Web. Algunos hablaban de cosas macabras, otros de drogas, pero lo que más me intrigaba eran las leyendas sobre las cajas misteriosas. No era algo que realmente pensara tomar en serio, pero había algo en la idea de obtener un objeto que nadie más tuviera que me atraía. Era solo una idea, una de esas tonterías que pasas por alto, hasta que un día, navegando por foros oscuros, encontré un sitio que vendía esas mismas cajas. Lo primero que noté fue que no se trataba de una página como las demás. El diseño era tosco, pero algo en la forma en que estaba estructurado me hizo pensar que, tal vez, esta era una oportunidad real. No era como esos sitios que solo aceptaban criptomonedas. Este parecía mucho más accesible. Aceptaba PayPal, una opción cómoda,
familiar. Sin embargo, en el fondo, algo me decía que no era normal. Pero la curiosidad pudo más que la cautela. No compré nada, pero de alguna manera, sin darme cuenta, dejé mis datos personales. Unas semanas después, mientras pasaba una tarde en una librería llamada Books and Coffee, algo extraño ocurrió. Estaba sentado en la cafetería, con un café humeante al frente, absorto en un libro. No me di cuenta al principio, pero de repente sentí una presencia, una mirada fija sobre mí. Miré hacia arriba y lo vi. Un hombre con un abrigo largo, gafas oscuras, una mascarilla quirúrgica y un sombrero que lo cubría todo. Parecía completamente fuera de lugar, como si no perteneciera allí. No parecía ser de la zona, y algo en su actitud me hizo sentir incómodo. Al principio traté de ignorarlo, pero luego noté que estaba mirando algo, o mejor dicho, a mí. Sentí un nudo en el estómago. Me concentré en mi libro, pero no podía evitar notar cómo sus ojos seguían fijos en mí. Pensé que tal vez estaba siendo paranoico, pero entonces algo aún más extraño sucedió. Vio que me había dado cuenta y, en lugar de desviar la mirada, sacó su teléfono móvil y comenzó a tomar fotos discretamente. No podía creer lo que estaba viendo. Intenté racionalizar la situación, pensar que tal vez era una coincidencia. Pero entonces se quitó las gafas y por un breve momento nuestras miradas se encontraron. No vi ninguna emoción en su rostro, solo una calma inquietante, como si estuviera haciendo algo completamente normal. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía si debía enfrentarme a él o simplemente salir corriendo. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre se levantó, guardó su teléfono y sin decir una palabra, se fue. Su salida fue tan abrupta como su aparición. El ambiente en la librería se sintió aún más pesado después de su partida. Terminé mi café y me fui a casa con una sensación incómoda que no podía sacudirme. Pensé que todo había terminado ahí. Pensé que había sido una experiencia extraña, pero inofensiva. Pero estaba equivocado. Un mes después, mi amiga Laura vino a visitarme. Decidimos usar el navegador Tor de nuevo, un viejo hábito que había dejado atrás, o al menos eso pensaba. Me sorprendió ver que el programa aún estaba instalado en mi computadora. Me sentí tonto por no haberlo borrado correctamente. Sin embargo, Laura insistió en explorar un poco, como solíamos hacer en los viejos tiempos. Navegamos sin rumbo, pero algo me llevó de nuevo al sitio de las cajas misteriosas. No tenía ninguna intención de comprar nada, pero algo me empujó a iniciar sesión con mi cuenta. Fue entonces cuando vi algo que no podía entender. Un mensaje en mi bandeja de entrada. Al abrirlo, encontré 4 archivos adjuntos. Pensé que se trataba de algún tipo de error o spam. Pero al abrirlos, el horror comenzó. La primera imagen era de mí en la librería Books and Coffee, sentado y leyendo. La segunda imagen era más inquietante. Me mostraba levantando la vista justo en el momento en que el hombre me estaba observando. Vi la sombra de su figura en el fondo, pero lo peor de todo fue la sensación de que me había estado observando mucho antes de que lo notara. Las siguientes 2 imágenes eran aún más perturbadoras. La tercera mostraba la parte exterior de mi casa, tomada desde la calle. No pensé mucho en ella hasta que hice zoom. Las decoraciones navideñas en mi porche eran inconfundibles, las mismas que había colocado con mi familia hacía días. El terror se apoderó de mí cuando vi la última foto. Fue tomada desde fuera de mi ventana, mientras mi familia y yo estábamos abriendo regalos de Navidad. La imagen estaba clara. Estábamos en casa, felices, despreocupados, mientras alguien nos observaba desde las sombras. Recordé entonces los pasos extraños que habíamos oído esa noche. Mi padre había salido a investigar y vio una furgoneta sin placas que se alejaba rápidamente. No pude respirar. Mi mente estaba en blanco. El mensaje que acompañaba las fotos era directo y frío. ¿Te gustaría tu caja misteriosa? Fui a visitarte un par de veces, solo para asegurarme de que eras tú. Si quieres, envíame un mensaje y te conseguiré algo realmente especial. La rabia y el miedo se mezclaron en mí. Respondí rápidamente, amenazando con denunciarlo a la policía si se acercaba nuevamente a mi familia. Y como si fuera el final, todo se detuvo. No recibí más mensajes, no vi nada extraño cerca de mi casa. Sin embargo,
La sensación de que algo permanecía en la oscuridad nunca me abandonó. Pensé en la facilidad con la que alguien podía obtener acceso a mi vida, a mis rutinas. Algo tan simple como un error al dejar mis datos en un sitio dudoso había desatado una serie de eventos aterradores. ¿Cuántas otras personas estaban siendo observadas? ¿Cuántos más estaban siendo acechados por algo o alguien que nunca verían venir? Tomé medidas de inmediato. Instalé un sistema de seguridad en mi casa, reforcé las ventanas con rejas y, lo más importante, adoptamos 2 perros pastores alemanes que habíamos conseguido de un refugio. Mi tío, un ex policía, me ayudó a obtener una licencia para portar armas. Pero, aunque tomé todas esas precauciones, nunca pude dejar de pensar que, en algún lugar oscuro de la web, las fotos de mi vida, mis pasos, podían estar siendo observadas por alguien que sabía demasiado. El miedo no se fue, se quedó conmigo, persistente, y aunque ya no vi al hombre ni recibí más mensajes, la sensación de estar siendo vigilado nunca desapareció. En la Deep Web, donde las sombras acechan, ¿quién sabe cuántas personas como yo están siendo observadas, esperando que algo salga mal? No quiero pensar en lo que pudo haber sido, y mucho menos en lo que podría estar sucediendo ahora. Así que, si alguna vez decides adentrarte en esos rincones oscuros, piensa 2 veces, porque lo que encuentras allí puede no ser lo que te acecha después. Nunca pensé que la curiosidad me llevaría a este punto. Siempre había sido el tipo de chico que se mantenía detrás de una pantalla, donde las palabras son mi única herramienta. En la vida real, no era alguien con quien la gente se quedara a hablar mucho tiempo. Soy introvertido, ¿sabes? Mi refugio era la Deep Web, un rincón oscuro de Internet donde todo parecía más seguro porque, al final del día, nadie te conocía realmente. No esperas mucho más que lo que buscas. Información, un poco de distracción, tal vez algo interesante o extraño para llenar ese vacío. Esa mañana, mientras el café se enfriaba en mi escritorio, me encontré con una sala de chat peculiar. No era como las otras, llenas de trolls o personas buscando algo fácil. Esta tenía un aire misterioso, casi seductor. Algo dentro de mí, esa chispa de curiosidad, me empujó a hacer clic. No sabía que ese sería el comienzo de una pesadilla que nunca podría sacudirme. Allí, en ese rincón sombrío de la web, conocí a Valeria. Al principio, nuestras conversaciones eran superficiales. Hablábamos de cosas triviales, como cualquier charla en línea, pero pronto noté algo peculiar en ella. No era como los otros. Mientras los demás se deshacían de la charla rápidamente, ella escuchaba, preguntaba, se interesaba. Y lo más importante, nunca me juzgaba. Me hizo sentir no tan invisible. Valeria no era perfecta, claro. Tenía sus inseguridades como todos, pero las suyas me llegaron directo al corazón. Hablaba de su caída de cabello, cómo la hacía sentir menos que nada, cómo nadie la miraba de la manera en que deseaba ser vista. Su dolor resonó en mí, porque aunque no era algo tan evidente como su apariencia, yo también conocía esa sensación. Esa de no encajar, de ser invisible, y sin darme cuenta, me enamoré. Era una locura, lo sé, pero esa conexión que compartíamos se convirtió en algo tan real que me costaba diferenciarla de la vida misma. Estaba atrapado en un mundo de palabras, de promesas vagas, pero tan palpables. Nos habíamos prometido conocernos en persona, en un encuentro en ese parque olvidado, perdido entre los árboles y el silencio. Un lugar perfecto para 2 almas rotas como las nuestras, que no encajaban en ningún otro sitio. La noche del encuentro, algo en mi pecho se apretó. La idea de conocerla me llenaba de nervios y emoción, pero también había una sensación extraña en el aire. Cuando llegué, el parque era mucho más desolado de lo que imaginé. La luz del sol se desvanecía, dejando un resplandor grisáceo que teñía todo de una tonalidad espectral. Las sombras parecían moverse y el aire estaba denso, como si algo estuviera esperando. Me senté en un banco, cerca de un columpio oxidado. La sensación de estar observado me invadió de inmediato. Miré a mi alrededor, buscando algo, alguien, cualquier indicio de Valeria, pero no había nada.
El sonido del viento en los árboles era lo único que rompía el silencio espeso. Y entonces lo vi. Un hombre mayor, encorvado y extraño, estaba sentado a lo lejos, en otro banco. No podía dejar de mirarme. Al principio traté de ignorarlo, pero había algo en sus ojos que no me dejaba tranquilo. Estaba demasiado quieto, demasiado observador, como si supiera algo que yo no sabía. Miré mi teléfono, desesperado, buscando a Valeria. ¿Cuánto falta? Un tipo raro me está mirando. El mensaje salió rápidamente. El hombre seguía ahí, observando, y sentí cómo mi piel se erizaba al pensar en lo que podía hacer. Ella me respondió, pidiéndome disculpas por no haber encontrado un taxi. Estaba cerca, en camino. Eso me dio algo de calma, pero no podía quedarme allí mucho más tiempo. Decidí moverme a la parada de autobús que se encontraba al borde del parque. La luz parpadeante de una farola era lo único que iluminaba ese rincón solitario. Era algo, por lo menos, un poco de seguridad. Sin embargo, cuando miré hacia atrás, el hombre estaba allí. En el otro lado de la calle, estaba sonriendo. Esa sonrisa era como un cuchillo. No era una sonrisa amable ni siquiera curiosa. Era una sonrisa que parecía disfrutar de mi incomodidad, de mi miedo. Me sentí pequeño, vulnerable. Las preguntas comenzaron a llenar mi mente, como un torrente. ¿Y si Valeria no es quien dice ser? ¿Y si todo esto es una trampa, un juego macabro del que soy parte sin saberlo? El miedo empezó a calar más profundo en mí. Decidí pedir su número, desesperado por escuchar su voz, por confirmar que realmente existía. Mi conexión está fallando. ¿Puedes enviarme tu número? Los segundos pasaron como horas, hasta que finalmente llegó la respuesta. El número. Lo miré fijamente, mi corazón latiendo con fuerza. Sin pensarlo 2 veces lo marqué. El teléfono sonó 2 veces, y entonces escuché algo más. Un tono que no provenía de mi teléfono, sino de detrás de mí. Me giré lentamente, y ahí estaba. El hombre, sonriéndome, agachado detrás del banco de la parada de autobús, como si estuviera esperando. «Hola, Samuel», dijo, y su voz era rasposa, como si se estuviera divirtiendo. «Espero que mi cabello esté bien para ti. No quería usar peluca en nuestra primera cita». En ese momento, el mundo se desmoronó. Todo lo que había creído, todo lo que había sentido, se derrumbó. La Valeria con la que había hablado no era ella. Nunca lo fue. Era este hombre. Él había estado usando el nombre de Valeria todo el tiempo. Su caída de cabello, sus inseguridades, su vulnerabilidad, todo era una mentira. Yo había sido manipulado. Sin pensarlo, me lancé hacia él. Mi puño conectó con su rostro y la sangre brotó de su nariz. Retrocedió, sorprendido, pero no esperé a ver qué hacía a continuación. Corrí sin mirar atrás, con el sonido de su voz resonando en mis oídos. «Detente, Samuel. Pensé que eras diferente. Pensé que me amabas». Llegué a mi departamento temblando, la puerta cerrada atrás de mí como una barrera, aunque sabía que no me protegería de la sensación de estar vigilado, de la sensación de que algo me estaba observando. Limpié mi teléfono y mi computadora, borré cada rastro de Valeria, pero no podía borrar lo que había vivido. Ese hombre había tocado algo profundo en mí, y no podía quitarme la sensación de que no había sido una simple mentira. Era algo mucho más siniestro. La Deep Web no solo es un lugar oscuro y peligroso, es una trampa que te atrapa, que te consume sin que te des cuenta. Esa noche, mientras las sombras se alargaban en mi habitación, sentí que algo seguía ahí, observándome desde algún rincón de la oscuridad. Algo que me conocía demasiado bien. Algo que esperaba, esperando que volviera. Y quizás en algún rincón oscuro de la web lo haré. Quizás algún día vuelva a encontrarlo sin querer. Quizás me esté esperando. Jamás imaginé que algún día me vería contando esta historia. Y en verdad, hay noches en las que desearía poder borrar cada detalle de mi mente. Pero, ¿cómo hacer eso cuando cada vez que cierro los ojos, las imágenes regresan con una claridad espeluznante?
La memoria tiene una forma cruel de aferrarse a lo que menos quieres recordar. Todo comenzó como cualquier otra noche. Yo y mis amigos, adolescentes aburridos en busca de algo que nos hiciera sentir vivos, algo que nos sacara del sopor de la rutina. Y esa sensación, esa adrenalina única, la buscábamos en lo más oscuro y desconocido de Internet, la Deep Web. Nos parecía inofensivo, como un juego que podíamos controlar. Estábamos convencidos de que nada de lo que viéramos podría tocarnos en el mundo real. Pero como bien dice el dicho, el que juega con fuego, tarde o temprano se quema. Esa noche estábamos en casa de Tomás. Sus padres se habían ido de viaje, dejándonos el lugar solo para nosotros. 5 chicos amontonados en una habitación. La única luz provenía de la pantalla de su computadora. Ya era tarde, pasada la medianoche. Las bromas de siempre ya no tenían gracia. Fue entonces cuando Tomás, con una sonrisa pícara, propuso abrir Tor y meternos un poco más en ese mundo que siempre habíamos navegado, pero nunca nos habíamos atrevido a explorar por completo. Nos reíamos de la idea como si fuera solo otra broma, algo inocente, sin pensar en las consecuencias. Pocos minutos después, Tomás encontró algo que nos llamó la atención. Un sitio titulado solo con un número, 187. Seguro que es alguna broma, dijo Raúl riéndose, pero todos estábamos demasiado curiosos como para no hacer clic. La pantalla parpadeó en negro por unos segundos, y cuando volvió, vimos algo que no habíamos anticipado. Un hombre estaba atado a una silla, la cabeza inclinada, casi como si estuviera dormido. A su alrededor, 5 figuras vestidas de negro, con máscaras que les cubrían el rostro. Estaban en silencio, inmóviles, como esperando algo. El ambiente en la habitación se tensó en un segundo. Estábamos paralizados, mirándonos unos a otros, sin saber qué pensar. Uno de los enmascarados se acercó a la cámara y comenzó a hablar. La estática en el sonido lo hacía incomprensible, pero a medida que sus palabras se aclaraban, comprendimos lo que decía. Era un juego. El juego es simple, dijo, y fue en ese momento cuando todo comenzó a torcerse. En la pantalla apareció una caja con bolillas numeradas, como si fuera una ruleta de la suerte, y las instrucciones eran claras. Elegir un número. Nos miramos sabiendo que estábamos cruzando un límite, pero el morbo y la adrenalina nos impedían detenernos. Sergio, el más audaz del grupo, no dudó en decir en voz alta, 5. La bolilla con el número 5 salió, y el papel decía, córtale el cabello. Nos reímos nerviosamente, como si todo fuera una broma barata. Uno de los enmascarados se acercó con unas tijeras y comenzó a cortar el cabello del hombre atado, de manera desordenada y torpe. Pero lo que nos heló la sangre no fue el acto en sí, sino que el hombre no se movía. No reaccionaba. Estaba completamente inmóvil, como si no le importara lo que le sucediera, como si estuviera resignado. La risa se fue apagando. Algo en el aire cambió, pero ninguno de nosotros quería admitirlo. No queríamos ser los primeros en decir basta. No queríamos parecer débiles. La línea entre la fascinación y el horror era cada vez más delgada. El siguiente turno llegó rápidamente. Tomás, sin pensarlo demasiado, dijo, 3. El papel que sacaron decía, dale un golpe. Lo que ocurrió después fue indescriptible. Uno de los enmascarados se acercó al hombre atado y con una violencia sorprendente le dio una bofetada tan fuerte que el impacto resonó a través de la pantalla. Un quejido débil, casi inaudible, salió de los labios del hombre. Fue como un eco que nos atravesó, y en ese momento, el terror se apoderó de todos nosotros. La risa se extinguió por completo. Ahora sabíamos que esto ya no era un juego, pero en ese instante nadie se atrevió a detenerse. Estábamos demasiado involucrados, demasiado atrapados en algo que, sabíamos, no podíamos controlar. El siguiente número fue el 8, y esta vez el papel decía, hazle un corte en el brazo. La sensación de incomodidad en la habitación se volvió palpable. Uno de los enmascarados, sin vacilar, sacó un cuchillo y con una frialdad escalofriante le hizo un corte en el brazo al hombre. El sonido del metal atravesando la carne, seguido por el gemido agónico del hombre, fue suficiente para que la última chispa de nuestra incredulidad se apagara. Esta vez, el horror no estaba en la pantalla.
estaba en nosotros. Fue en ese momento cuando nos miramos, como si todo se hubiera detenido. Pero ya no podíamos regresar, ya no había vuelta atrás. Habíamos cruzado una línea y lo sabíamos. Todos lo sabíamos. No sé cómo salimos de allí. No sé cómo llegué a mi casa esa noche. Pero lo que sí sé es que no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cabeza del hombre rodando por el suelo, sus ojos vacíos mirando directamente a los míos. Me repetí a mí mismo que todo había sido una pesadilla, pero el eco de esa imagen seguía ahí, persistente. Los días pasaron, pero nada volvió a ser igual. La conversación sobre lo que habíamos visto se esfumó, como si nadie quisiera hablar de ello. Pero algo había cambiado en nosotros. Los teléfonos dejaron de sonar, las bromas cesaron. Nos distanciamos sin que nadie dijera una palabra. Nadie necesitaba explicaciones. La culpa ya estaba allí, silente pero poderosa, arrastrándonos hacia un lugar oscuro del que no podíamos salir. Un día, uno de los chicos del grupo, pálido como una hoja, nos convocó a una reunión urgente. Al principio pensé que era una broma, pero su rostro me dijo lo contrario. Nos contó que había investigado sobre el video, y lo que descubrió, nunca lo olvidaré. Esos hombres no eran simples torturadores, eran parte de una red que no perdonaba. Ellos saben quiénes somos, dijo, y esas palabras me hicieron temblar. La posibilidad de que esos tipos estuvieran al tanto de nuestra existencia me aterraba. Nos convertimos en piezas de un juego que no comprendíamos y que no sabíamos si podríamos abandonar. La paranoia nos alcanzó rápidamente. Los autos extraños cerca de mi casa, el sonido del timbre sin previo aviso, esos pequeños detalles que te hacían preguntarte, ¿están observándonos? Dejé de usar la computadora, dejé de ver a mis amigos. Cada encuentro se sentía como una carga. La culpa, el miedo, la sospecha. Todo se mezclaba en mi mente. Pasaron semanas, meses, pero el miedo nunca se fue. Y aunque tratamos de seguir con nuestras vidas, esa sombra seguía sobre nosotros. Y peor aún, las pesadillas. Porque no se trata solo de lo que ves, sino de lo que te persigue después. Lo que vi esa noche, lo que hicimos, nunca lo olvidaré. Y a medida que pasó el tiempo, comprendí que la Deep Web no es solo un lugar virtual. Es un portal a lo peor de la naturaleza humana. Un abismo que te arrastra sin que puedas ver lo que te espera. Hoy me arrepiento profundamente de haber cruzado esa línea. Y si alguna vez te encuentras tentado a explorar esos rincones oscuros de Internet, te lo ruego. Detente. No todo lo oculto debe ser desenterrado. Algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar. Porque en ese mundo no solo eres un espectador, te conviertes en parte de algo mucho más grande. Y créeme, no hay retorno. Soy un hombre común que alguna vez pensó que la curiosidad no tenía límites. Al principio, todo parecía inofensivo, incluso entretenido. Era como un simple escape de la rutina. Pero esa noche, la curiosidad me llevó demasiado lejos, mucho más allá de lo que imaginaba. Lo que ocurrió esa noche cambió mi vida para siempre. Y no me refiero a una simple pesadilla. No, lo que experimenté fue real, más real que cualquier cosa que haya vivido. Era una noche fría, con la lluvia golpeando mi ventana como un tambor inquietante. La soledad se había convertido en mi compañera constante, y el vacío de mi vida parecía estar mordiéndome los talones cada vez más fuerte. Un simple clic en la computadora y todo eso cambiaría. El resto de la noche, que en un principio prometía ser solo una búsqueda más en Internet, se convirtió en una espiral que me arrastró hacia un abismo oscuro y no había forma de volver atrás. Había oído hablar de la Deep Web antes, de sus secretos, de sus leyendas, pero nunca pensé que terminaría siendo un jugador en ese retorcido escenario. Empecé a investigar un poco. Instalé Tor, el navegador que te lleva a los rincones más oscuros de la red, pero al principio solo me encontré con foros extraños, teorías conspirativas y anuncios de productos ilegales. Nada de eso me sorprendió demasiado. En el fondo, me sentía como un espectador, un voyeur que no era parte de ese mundo oscuro,
aunque algo en mi interior me decía que aún no había visto lo peor. Un día, mientras navegaba entre publicaciones aburridas y convencionales, vi algo que me llamó la atención. Códigos oscuros. Era un enlace titilante que parpadeaba como si me invitara a dar el siguiente paso. El título por sí solo ya era inquietante, pero lo que me hizo hacer clic fue la extraña sensación que invadió mi pecho. Una mezcla de miedo y emoción, como si supiera que al abrir ese enlace, algo en mí cambiaría para siempre. El sitio se cargó lentamente, más lento de lo normal, lo que no me sorprendió. Después de todo, la Deep Web siempre es impredecible. La interfaz era tosca y primitiva, con letras blancas sobre fondo negro y una imagen en la parte superior de la página. Un rostro distorsionado, cubierto de sombras, con los ojos vendados. Algo en esa imagen me pareció personal. Era como si, en algún extraño lugar, esa figura estuviera viéndome a través de la pantalla. De repente una frase apareció en la pantalla. Bienvenido, Jack. Estás más cerca de lo que imaginas. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Cómo sabían mi nombre? La pregunta me asaltó con tanta fuerza que me sentí como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago. Pero antes de que pudiera reaccionar, un nuevo mensaje apareció. Para ver lo que otros no ven, tienes que dar el siguiente paso. Haz clic para continuar. No sabía si estaba soñando o si de alguna forma alguien había hackeado mi computadora, pero una parte de mí, esa parte oscura y curiosa, no podía detenerse. Hice clic. Lo que sucedió después es algo que todavía no puedo explicar con palabras. La pantalla se oscureció por completo y por un momento pensé que la computadora había colapsado. Pero entonces algo apareció. Una serie de imágenes, una tras otra, todas de escenas aterradoras. Al principio, pensé que eran fotos manipuladas, trucos de Photoshop, pero luego vi algo que me heló la sangre. Una niña pequeña, atada, con la piel arrugada, su rostro hinchado por el llanto, su boca sellada con cinta. No era un montaje, era real. La sensación de horror me invadió, pero aún no entendía lo que estaba sucediendo. Cuando traté de mover el cursor para salir de la página, me di cuenta de que la computadora no respondía. No podía apagarla, no podía desconectarme. La pantalla parpadeó y una nueva imagen apareció. Un rostro humano deformado, con los ojos completamente oscuros, como si algo estuviera mirando a través de mí, y no solo a través de la pantalla. No puedes escapar. Este es tu destino, Jack. El reloj en la esquina de la pantalla comenzó a contar. 30 minutos. No lo entendía. ¿Qué era esto? ¿Un juego? ¿Una broma? Intenté forzar el apagado de mi computadora, pero el teclado no respondía. De repente un mensaje apareció en la parte inferior, con letras rojas brillantes. El precio es más alto de lo que crees, Jack. El tiempo corre. Mi mente estaba en shock. Sentí que mi cuerpo se paralizaba, pero la curiosidad, la necesidad de saber qué sucedería después, me mantenía atado a esa maldita pantalla. Fue entonces cuando ocurrió algo aún más extraño. La página cambió y apareció una llamada de video. No sabía qué hacer. ¿Una videollamada? ¿A quién podría estar llamando? Al aceptar, la pantalla se llenó con una imagen de un hombre vestido con una capa oscura. Su rostro era sombrío, apenas visible entre las sombras, pero sus ojos, esos ojos eran lo único que podía ver claramente. Estaban fijamente clavados en mí. ¿Por qué lo haces, Jack? Su voz resonaba en mi cabeza, como si estuviera dentro de mí. ¿Por qué te arrastras hacia la oscuridad? No podía hablar. Mi garganta estaba cerrada. El miedo me había paralizado por completo. La llamada terminó abruptamente, y lo que ocurrió a continuación no lo podría haber imaginado. Mi computadora comenzó a emitir extraños pitidos, y el cursor se movió solo. Algo estaba tomando control. No era yo quien estaba manipulando la máquina. De repente la pantalla mostró algo que no pude ignorar, una foto. Era la misma imagen de la niña atada, pero ahora la niña estaba mirando directamente a la cámara, y detrás de ella, el hombre. Era el mismo rostro que había visto en la videollamada, y en sus ojos había una expresión de desesperación, pero también de control. Control sobre mí. El reloj volvió a aparecer. Solo quedaban 10 minutos.
No pude resistirme más. Tenía que salir. El miedo estaba consumiéndome, pero al intentar apagar la computadora, me di cuenta de que ya no podía. Las sombras en la habitación parecían moverse por sí solas. Sentí que algo me rodeaba, algo que no estaba físicamente presente, pero que de alguna manera estaba dentro de mí. Fue en ese momento cuando lo entendí. Este no era solo un juego. No estaba solo en mi casa. Ellos estaban conmigo, observándome desde el otro lado de la pantalla. Y el juego había comenzado de verdad. El reloj avanzó a 0. La computadora se apagó sola. Pensé que todo había terminado, pero el miedo seguía ahí, creciendo. Miré la pantalla en blanco y antes de que pudiera parpadear, un mensaje final apareció. Te hemos visto, Jack. Ya eres uno de los nuestros. Esa noche no dormí. No pude. Sentía que alguien o algo me estaba acechando. Los susurros comenzaron a llenar mi cabeza. Voces extrañas que hablaban en un idioma que no podía entender. Al día siguiente, mi computadora parecía estar limpia, pero cada vez que intentaba buscar algo en línea, algo se detenía en el fondo de mi mente, como si algo estuviera vigilando mis movimientos. Y fue entonces cuando recibí una nueva notificación. Estás dentro, Jack. Ahora no hay forma de salir. Lo que experimenté esa noche no fue solo un juego o una historia de terror en la Deep Web. Lo que vi, lo que sentí, fue real. Y ahora, cada día que pasa, siento que esa presencia me sigue, que ellos siguen observándome. No sé si alguien más está atrapado como yo. No sé si el laberinto oscuro que encontré tiene una salida. Lo que sí sé es que si alguna vez decides explorar la Deep Web, ten cuidado, porque una vez que entras no puedes salir y ellos siempre estarán esperando. Soy un hombre común con una familia que, como cualquier otro padre, trata de dar lo mejor de sí. Pero la vida tiene formas extrañas de enseñar lecciones, y yo estaba a punto de aprender la más oscura de todas. Tenía 2 hijos, Mateo y Diego. Mateo, el mayor, era tranquilo, responsable, el hijo que cualquier padre desearía. Diego, el más pequeño, siempre fue diferente. Su curiosidad y su inquietud por el mundo lo impulsaban a buscar respuestas, no siempre de la manera más segura. Me preocupaba, claro, pero pensaba que todo estaba bajo control. Sin embargo, esa confianza pronto se desmoronaría. Una mañana cálida de verano, desperté como de costumbre. El sol apenas entraba por las cortinas y la casa estaba tranquila. Salí de mi habitación, me dirigí a la cocina para preparar café y todo parecía normal, hasta que llegué a la puerta de Diego. Fue ahí cuando algo cambió. La puerta de su habitación estaba entreabierta, lo cual me pareció raro, porque Diego siempre se cerraba la puerta por la noche. Al abrirla, me encontré con una escena inquietante. Su cama estaba hecha un desastre, su ropa tirada por el suelo, pero lo peor de todo, no había rastro de él. Ningún indicio de dónde podría haber ido. Al principio, me dio la sensación de que tal vez había salido temprano para ir a casa de un amigo, o quizás había decidido levantarse antes que yo. Pero conforme pasaban los minutos y revisaba la casa de arriba en abajo, la sensación de que algo no estaba bien empezó a asentarse en mi pecho. Llamé a los vecinos, a sus amigos más cercanos. Nadie lo había visto. La ansiedad comenzó a crecer como una bola de nieve. ¿Dónde estaba mi hijo? Algo me decía que no era solo un simple escape a casa de un amigo. La preocupación se convirtió en pánico. Decidí que la única opción era revisar su computadora. No era algo que hiciera con frecuencia, pero algo en mí me decía que podía encontrar una pista, tal vez un rastro de su paradero. Al encender el equipo, me dirigí directamente a su perfil, pero no había nada, no había mensajes, ni correos, ni señales de ninguna actividad reciente. Estaba vacía. La frustración crecía dentro de mí, hasta que algo extraño me llamó la atención. En su escritorio había una carpeta titulada Proyectos de Verano, un nombre insólito, considerando que Diego no era precisamente el estudiante modelo. Decidí abrirla, sabiendo que algo no estaba bien. Lo que encontré dentro me hizo parar en seco. Una carpeta más, con el título Los chicos peligrosos.
Mi estómago se contrajo. El nombre era inquietante, pero lo que me dejó helado fue lo que encontré en su interior. Un archivo ejecutable. Un programa que no reconocía, con un icono extraño, como si hubiera sido diseñado para ocultarse a simple vista. Me senté frente a la computadora y mi instinto me dijo que no debía continuar, pero la desesperación me impulsó a seguir. Llamé a Mateo, que llegó en segundos con una expresión que ya no era solo preocupación, sino miedo puro. Cuando vio el programa, su rostro palideció. Es un acceso directo a la Deep Web, dijo, su voz temblorosa. La Deep Web, esa parte oculta de Internet que está más allá de los motores de búsqueda convencionales. Un lugar sombrío y oscuro donde no se encuentran solo cosas ilegales, sino horrores que ningún padre quiere imaginar que su hijo haya conocido. Y Diego había estado allí. Había estado navegando en esa red de sombras y no sabía qué tan profundo había llegado. La atmósfera en la pantalla era espeluznante. Los sitios que encontrábamos eran oscuros, con imágenes borrosas y desordenadas, como si hubieran sido diseñados para ocultar algo mucho más siniestro. Páginas que ofrecían desde productos ilegales hasta ofertas que no quería ni imaginar. Pero al seguir navegando, llegamos a algo que me heló la sangre. Era una transmisión en vivo. La calidad de la imagen era tan baja que todo parecía una pesadilla distorsionada. Pude distinguir la silueta de varios hombres alrededor de un niño, atado a una silla. El niño llevaba una capucha que le cubría el rostro. Mi corazón latió con fuerza y una horrible sospecha se apoderó de mí. Ese niño era Diego. Un chat en vivo acompañaba la transmisión. Los hombres empezaron a recibir ofertas, como si estuvieran subastando una vida. La ansiedad se apoderó de mí. Vi cómo las cifras aumentaban rápidamente. $1,000, 5,000, 10,000. Las ofertas continuaban creciendo mientras los hombres se reían, como si todo fuera un juego macabro. Mi mente entró en pánico. No sabía si esto era real, si Diego estaba realmente allí, pero algo en mi estómago me decía que lo estaba. Mi hijo estaba atrapado y yo no sabía cómo salvarlo. La desesperación se convirtió en acción. Ofrecí $1,000. Quizás pensé, eso sería suficiente para liberar a mi hijo. Pero la subasta continuó. La cantidad se disparaba a cifras que ni siquiera podía imaginar. Mis manos temblaban mientras buscaba qué hacer. No podía quedarme ahí, inactivo. Finalmente, llegué al límite. Ofrecí $50,000. No era mucho, pero era todo lo que podía reunir en ese momento, todo lo que podría conseguir para salvar a Diego. El chat se detuvo. Los hombres confirmaron que la oferta había sido aceptada. El horror no había terminado, pero al menos tenía una esperanza: salvar a mi hijo. Una dirección apareció en la pantalla, una dirección remota, a más de 100 kilómetros de nuestra ciudad. Sin pensarlo, tomé el coche y me dirigí hacia allá, mi corazón palpitando en mi pecho, temeroso de lo que podría encontrar. Cuando llegué, la escena era aún más aterradora de lo que había imaginado. El terreno era desolado, sin vida, como un sitio olvidado por el mundo. El aire estaba denso, como si el lugar mismo estuviera impregnado de una oscuridad profunda. Y entonces lo vi. Allí, en medio del terreno vacío, estaba Diego. Sentado en el suelo, su cuerpo temblaba, sus ojos llenos de terror. Corrí hacia él sin importar nada más. Lo abracé con todas mis fuerzas. Había sobrevivido. Mi hijo estaba a salvo, pero la pesadilla aún no había terminado. Llamé a la policía. Ellos llegaron rápidamente, pero no encontraron nada. Los secuestradores, los hombres detrás de la subasta, habían desaparecido. El lugar estaba vacío, sin rastro de ellos. Aunque Diego estaba a salvo, la experiencia me dejó marcado para siempre. El miedo, la angustia, la impotencia. Decidimos mudarnos a otra ciudad, a un lugar donde no pudieran encontrarnos. Destruimos la computadora, eliminamos nuestras cuentas en redes sociales, borramos todo rastro de nuestra presencia en línea. Nadie debía saber nada de nosotros. El terror no desapareció. Diego sufrió las secuelas de lo vivido, y nosotros como familia tuvimos que aprender a convivir con el miedo constante de que los monstruos que habitan en la Deep Web pudieran regresar por él. La lección fue clara y dolorosa. Hay cosas en Internet que es mejor no explorar. La curiosidad, por más natural que sea,
puede tener un precio. Y a veces ese precio es más alto de lo que uno está dispuesto a pagar. Y yo, como padre, aprendí que la oscuridad no está solo en las sombras. Está también en los lugares más inesperados, al alcance de un clic. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.